Naruto solitario, Naruto del Sharingan. Capítulo 24, Furia. Akatsuki, que dominaba Kumo, vería a lo lejos un ejército de Narutos venir directamente por ellos, y los clones de Naruto no dirían una sola palabra cuando comenzaron a atacar a los Akatsuki, donde si bien eran varios clones, eran apenas un total de 100 clones de sangre entre todos los miembros, mientras que Naruto había hecho un total de 30 clones de sangre que claramente eran mucho más poderosos que los de Akatsuki, además de 1000 clones de sombra que estaban intentando atacar a la distancia, y aunque los Akatsuki empezaban a ser derrotados, estos eran inmortales, y la única forma de matarlos era desintegrándolos. Por su parte, en Konoha comenzarían a llegar algunos clones de sangre de los Akatsuki, puesto que desde el principio su plan había sido invadir Konoha con la distracción de Kumo, y ahí los Akatsuki tenían un total de 300 clones de sangre, y ahora cumplirían con su plan de liquidar por completo Konoha, o al menos eso pensaban, pero una vez entraron se dieron cuenta de que en realidad Konoha estaba más que preparada para este ataque, ya que con lo que le había pasado a Kumo y con la casualidad de que un ninja escapara tan fácilmente, esta trampa era casi obvia, y en la entrada de Konoha estaban Naruto, Sasuke, Jiraiya, Tsunade y varios escuadrones de Anbu esperando para detenerlos, esto debido a que Naruto sintió el chakra de los clones de Akatsuki con el suficiente tiempo de antelación, y además ya estaban evacuando los civiles a una zona segura. Cabe aclarar que aunque Itachi les había pedido de favor liberarlo para que los ayudara, ellos no tenían una gran confianza hacia Itachi, por lo que lo más que hicieron sombra de Naruto vigilándolo, y si concluían que lo necesitaban el clon de Naruto lo liberaría de su sello. Aún así, los Akatsuki no solo invadirían Konoha por su entrada principal, sino que lo harían por el mayor número de lugares posibles, por lo que Naruto hizo 10 clones más de sangre para seguidamente acceder al modo chakra, y de ahí hacer 1,000 clones de sombra. Desafortunadamente para Konoha, Akatsuki tenía varios clones de Pain, y varios de ellos atacarían con el Rinnegan antes de llegar a Konoha, con lo que aplicarían el Shinra Tensei y destruirían varias partes de Konoha, y Naruto, viendo esto, decidiría demostrar que ahora no se contendría en lo más mínimo, ya que los aldeanos y civiles de Konoha estaban siendo evacuados ya prácticamente, ya debían estar seguros y a salvo, por lo que Naruto, teniendo el modo chakra activado, activaría el Mangekyo Sharingan, el modo sabio de los sapos, e incluso usaría el modo sabio de la madera combinando los dos modos sabio. Luego de esto, Naruto pensaría que lo mejor sería mandar a los Akatsuki a su dimensión y luego ver cómo se desharía de ellos, así que comenzaría a hacer esto, pero no contaba con el hecho de que Tobi de los Akatsuki tenía el otro Mangekyo Sharingan de Kakashi, por lo que inmediatamente luego de ser mandados a la dimensión del Kamui regresaban y no servía de nada, además de que Pain con los clones de él, ya habían prácticamente destruido todo Konoha. Esto a su vez dañaría aún más ninjas de Konoha y ponía a Akatsuki más en ventaja, pero pronto contaría con el hecho de Jiraiya había estado desarrollando un jutsu para detener estos clones, siendo que era un sellado de desintegración que funcionaba similar al Iraishin no Jutsu. Se debía poner un sello en algún lugar donde se quisiera activar la técnica, para luego, usando una cantidad de chakra, activar el sello, y en este caso el objeto o persona con el sello se desintegraría poco a poco, pudriéndose y convirtiéndose en polvo. También cabe aclarar que mientras más chakra se usara más rápido, para decirles que esta técnica se vería similar a como Shigaraki de Boku no Hero Academia desintegra a los demás.
El único problema de esto era que Jiraiya era el único que había utilizar la técnica, y quizá él junto a Naruto y Sasuke serían los únicos en poder usar el jutsu al poder copiarlo con el Sharingan, por lo que para el resto de ninjas la orden sería intentar acercarlos a Naruto, Sasuke y Jiraiya, e inmediatamente luego de que Sasuke y Naruto lo copiaran, Naruto haría un jutsu de madera que literalmente abarcaría toda Konoha, siendo que el jutsu sacaría ramas y estacas de madera del suelo que atravesarían agresivamente a gran parte de los Akatsuki, siendo que gran parte de Konoha se comenzaría a inundarse de sangre de los Akatsuki, ya que además los dejaba atorados, sin poder moverse y atravesados por mínimo 7 ramas de madera gigantes, y rápidamente Naruto, Sasuke y Jiraiya comenzaría a desintegrar por montones a los clones de Akatsuki, eso hasta que Pain lograría hacerse un espacio de los clones de Naruto y esta vez usaría el Shinra Tensei con toda su fuerza destruyendo por completo Konoha, e incluso dañaría a varios civiles que estaban siendo evacuados. Naruto solo pudo detectar a lo lejos una firma de chakra conocida desapareciendo, y Naruto se teletransportaría a aquel lugar con el Kamui. Y al llegar se percataría de que Hinata estaba al borde de la muerte, puesto que Orochimaru la había dañado sabiendo lo importante que ella era para Naruto, y Naruto entre lágrimas vería a Hinata con la mitad del cuerpo destrozado partido por un jutsu de la Orochimaru, y Naruto pasaría una cantidad absurda de chakra para regenerarla, pero Naruto había cometido el error de no matar a Orochimaru antes y la prendería en llamas de Amaterasu, y sumado a las heridas que tenía Hinata moriría para con sus últimas palabras que estaban llenas de lágrimas y cortes en su garganta, decir Naruto te amo, y finalmente moriría mientras se quemaba y sufría de dolor por esto. Y por la mente de Naruto solo pasaba el hecho de que Hinata había muerto, y realmente era la única que alguna vez lo había amado sin importar nada, y él empezaba a sentir algo por ella pero simplemente no pudo llegar a tiempo, y mientras la mente de Naruto procesaba esto Orochimaru lo atacaría con el Susanoo, pero Naruto con una mirada de muerta y llena de sed de sangre metería a Orochimaru a un genjutsu y lo torturaría hasta que su cerebro no aguantó y le dio un derrame cerebral por la tortura mental, y Naruto lo desintegraría además de que en este momento Naruto accedería al modo sabio de los 6 caminos, dominando el Yin, el Yang, estos combinados y además las 5 naturalezas de chakra, por lo que accedería a las Budodamas, y ahora con estas comenzaría a atacar descontroladamente los Akatsuki, y puesto que el poder de las Budodamas eran increíblemente poderosas al impactar en los clones de los Akatsuki estos no se podían regenerar, y simplemente los clones se quedaban inutilizados o algunos se desintegraban completamente. Luego de unos 5 minutos Naruto ya había exterminado más del 80% de los Akatsuki, y aunque esto estaba bien no se había dado cuenta de que no se estaba conteniendo en lo más mínimo, e incluso había terminado dañando a algunos ninja de Konoha. Comenzaba a lanzar Rasengans de distintas afinidades incluida la madera, además de Bijudamas combinadas con el Kamui, y ahora está completamente manchado de sangre, esto hasta que se daría cuenta de que había destruido una gran cantidad de la aldea, esto puesto la fuerza de Naruto sería tanta que sus clones de sombra desaparecerían por alguna razón, y debido a todo el daño que había hecho Itachi lograría zafarse del sellado de chakra y correría a ayudar.
Siendo que por parte de Sasuke, el maldito de Orochimaru aún tenía algo de control sobre él por el sello maldito. Además Jiraiya y Tsunade tampoco podían ayudar mucho ya que más Akatsuki los atacaban, y aunque Jiraiya trataba de poner el sello para desintegrarlos, los Akatsuki no eran estúpidos y no se dejaban, y justo ahora un clon de Orochimaru se sacrificaría para matar a Sasuke, puesto que usaría un jutsu extraño que había desarrollado para matarlo, pero a su vez, él estaba seguro de que a Sasuke le daría tiempo suficiente para que se matasen mutuamente, pero antes de que lo hiciera Itachi se atravesaría para que el impacto le diera a él y no a Sasuke. Cabe aclarar que aunque Itachi sabía que podía solo detenerlo, él decidiría sacrificarse, puesto que aunque sobreviviera sabía que igual lo más seguro sería que se quedaría solo encerrado en prisión, y al menos con lo que estaba haciendo sería recordado como un buen ninja, además de que conseguiría que Sasuke lo perdonara y despertara todo el potencial que había en su interior. Y antes de morir haría dos cosas. La primera sería usar el Izanami en Orochimaru. Con el Izanami Itachi obligaría a Orochimaru a deshacer los clones de los Akatsuki, además de quitarle el sello maldito a Sasuke, y la segunda cosa que haría sería invocar el pergamino de los cuervos y se lo daría a Sasuke diciéndole que lo usara, y Sasuke por su parte aún procesaba la muerte de su hermano y tartamudeaba no te mueras. Pero Itachi le diría que lamentaba no haber podido tratarlo como hubiera querido, y con sus últimas fuerzas tocaría la frente de Sasuke para con una gran sonrisa en el rostro decirle que fuera un buen ninja, y finalmente morir con una sonrisa en su rostro. Luego de esto todos los Akatsuki desaparecerían, pero antes de esto, tratarían de dañar a Jiraiya, pero Naruto se daría cuenta de esto y en menos de un segundo frenaría el ataque, y ahora Naruto le diría a Jiraiya que él mataría y destruiría a los Akatsuki reales. A su vez Sasuke le diría a Naruto que él también los mataría, y ambos tenían un aura asesina tan fuerte que podrían matar a alguien tan solo haciendo que los vean, y Jiraiya junto a Tsunade solo asentirían con una mirada seria, pero antes había que reconstruir Konoha. También cabe aclarar que Kumogakure también se liberaría del control de los clones de Akatsuki. Luego de esto pasaría una semana en la que reconstruían Konoha, aunque más que nada Naruto había sido el que lo había hecho, puesto que con la madera había reconstruido la mayoría de Konoha, el resto habían añadido los detalles, siendo que ahora Konoha estaba completamente como nueva, incluso estaba mejor que antes de que los Akatsuki la invadieran, puesto que Naruto había añadido algunas cosas que mejorarían Konoha y facilitarían el trabajo de la mayoría de personas. Por su parte Sasuke había sido el único que no le había pedido ayuda a Naruto para reconstruir el claro Uchiha, y es que luego de que Sasuke viera morir a Itachi, este había despertado el Rinnegan en sus dos ojos. Quiero aclarar que esto se debe ya que Sasuke tenía células de Hashirama, ya que cuando Orochimaru le implantó las células regenerativas a Sasuke, estas tenían las células de Hashirama, o sea la parte de las células de Asura, y como Sasuke tenía las células de Indra lo había despertado, y no lo había despertado antes ya que necesitaba pasar por una situación difícil o dolorosa que fuera similar a despertar el Mangekyo Sharingan, y al conocer lo que había sucedido con Itachi y verlo morir había completado esto. Además cabe decir que en este caso su Rinnegan no es como en la historia original, puesto que aquí no se lo dio el sabio de los 6 caminos, y por ende lo despertó en ambos ojos similar a Madara. Y Sasuke quería aprender a dominar al Rinnegan en secreto, puesto que sabiendo que un miembro de Akatsuki o tenía debía ser bastante poderoso, además no quería crear un escándalo y primero quería aprender qué tipo de poder le daría,
por lo que cuando él reconstruyó el claro Uchiha hizo un lugar secreto, donde además pondría la tabla Uchiha, que prácticamente de milagro no se había destruido. También usaría ese lugar para entrenar secretamente y además leería la tabla Uchiha, y se daría cuenta de que el Tsukuyomi infinito era la clave para la paz absoluta según la tabla, pero esta vez Sasuke decidiría seguir la verdad y la última voluntad que le había dejado Itachi, y simplemente no haría caso a la tabla, pero esto no quitaba el hecho de que esto lo hacía dudar al menos un poco. Luego de esto Tsunade contactaría al resto de aldeas y viendo el tamaño de peligro de los Akatsuki, y ahora todas las aldeas decidirían hacer una alianza shinobi para ser más fuertes entre todos, además darían acceso a Naruto para que éste pueda mandar clones de sombra a las demás aldeas, y así con su modo sabio de los sapos, detectar si alguna Akatsuki se acercaba a una aldea para hacer algo. Ahora por el lado de los Akatsuki estos estaban más molestos que nunca puesto que los habían derrotado de una manera humillante, y además ahora Orochimaru no les servía tanto como antes puesto que ya no podía crearles clones de sangre, y encima de esto Orochimaru ya tenía su destino predeterminado por el Izanami de Itachi, por lo que ahora él traicionaría a Akatsuki aunque realmente a él no le convenía ni le beneficiaba, por lo que sin más los terminaría abandonando sin hacer una batalla, puesto que sabía que si se enfrentaba a ellos él simplemente moriría porque no podría contra todos, ya que aunque ya no tenían clones la regeneración que les había dado aún la tenían. Seguramente Orochimaru terminaría revelando al mundo shinobi cuál era el plan de Akatsuki. Luego pasaría una semana más y en esta Naruto estaba perdiendo completamente la cordura, y en su mente solo pensaba las formas de matar y torturar a Orochimaru cuando lo encontrara, y esto le estaba haciendo bastante mal. Incluso Kurama, que podía viajar por sus pensamientos, se daba cuenta de esto, pero esta vez a Naruto ya no le importaba, y aunque parecía que lo único que buscaba era venganza, esto no era así ya que si bien era una de las razones por las que buscaba terminar a Orochimaru y Akatsuki, había que recordar que aunque Naruto físicamente tenía 16 años mentalmente no, tenía todos los recuerdos y madurez de Hashirama y Asura por lo que era lo suficientemente consciente para darse cuenta de lo que hacía, pero además Naruto quería detenerlos para que no causaran más daños, ya que Hinata no había sido la única muerta por parte de los Akatsuki, sino que hubieron varias decenas e incluso cientos de muertes. Ahora Naruto estaba completamente dispuesto a eliminar a Akatsuki, y esta que ves no le importaba bajo qué medio lo hiciera si conseguía su objetivo, esta vez se dejaría de cosas tranquilas puesto que nunca le había resultado, cuando fue la vida de Asura no funcionó, cuando fue la de Hashirama tampoco, así que ahora no sería igual de ingenuo.